las personas logran lo que quieren en Estados Unidos es porque no tienen opción de perder. Perder no es una opción para ellos. Si esto está funcionando y hay competencia, quiere decir que aquí hay una oportunidad. Que te mentalizan tanto que en Estados Unidos puedes lograr lo que tú quieras, que allá está el dinero, allá están las oportunidades. Entonces las personas ya van con una visión desde acá en Guatemala. Tenía más oportunidades aquí en Guatemala que en Estados Unidos. Dejé el país de Estados Unidos muy feliz, muy satisfecha y sobre todo muy agradecida. Porque cuando llegas a Estados Unidos no tienes nada. En realidad tienes que empezar de cero y cuando llegas, desde que llegas ya tienes que pagar biles. Como por ejemplo la renta, comprar tus muebles, por ejemplo si necesitas una cama o por lo menos un colchón donde dormir, ya sale de tu bolsillo. Do it every day and then go stop. They said I wouldn't make it to the top. They wanna take my place, take my spot. Beginning of the Pues day, bueno I'm amigos, blazing bienvenidos up. a creo que el como sexto episodio, la verdad ya no sé ni qué número de episodio es este, porque ya se descontroló todo. Pero hoy estamos con Sarita Herrera. Hola Sarita, un placer conocerte, un placer saludarte nuevamente. Nos conocimos en un evento empresarial hace como unas 3 semanas aproximadamente. Sí, un mes. Y principalmente la razón por la que estás aquí hoy es porque me pareció interesante invitarte aquí al podcast, porque tu historia me parece que es algo muy inspirador y me parece que es algo muy fuera de lo común. Ahorita vamos a entrar y ahorita te vas a presentar tú, pero al final eres emprendedora y para que la audiencia ahí sepa un poco de qué se va a tratar, hoy vamos a hablar. Tú estuviste en Estados Unidos. Así es. Entonces, tú estuviste 6 años allá. ¿Es así, verdad? Sí. Entonces, estuviste 6 años allá y me pareció interesante que tú montaste tu negocio en Estados Unidos y lo montaste aquí en Guatemala de una forma digital. Y lo común sería que una persona que va a Estados Unidos venga y monte su negocio en Estados Unidos, pero tú montaste tu negocio desde Estados Unidos aquí en Guatemala. Entonces creo que eso me pareció bien interesante, la forma de cómo lo hiciste. Entonces hoy vamos a platicar un poco de eso, que nos cuentes en realidad cómo ha sido tu experiencia en Estados Unidos, que hablemos un poco de la mentalidad de allá, si en realidad vale la pena o no vale la pena migrar hacia Estados Unidos. Entonces pues nada, primero quisiera que te presentaras y que le dijeras a la audiencia en realidad un poco, que les empezaras contando un poco de tu historia, cómo fue el principio, por qué decidiste migrar a Estados Unidos y de ahí pues ya vamos desglosando. Súper, David. Bueno, primero quiero agradecerte por invitarme a tu podcast. De verdad que para mí es un honor estar aquí y poder compartir con tu comunidad, poder aportar valor de alguna u otra forma. Y bueno, me presento, mi nombre es Sarita Herrera, tengo 24 años, hace 6 años emigré a Estados Unidos y bueno, hace poco regresé a Guatemala, pero con una mentalidad totalmente diferente. Ok, perfecto. Justo vamos a empezar a desglosar eso. Me dices que hace 6 años, ¿cómo se dice? ¿Emigrar o migrar? Yo creo que es emigrar, emigrar, ¿no? Emigrar, sí, ¿no? emigrar. Vamos a Sí. decirle emigrar, entonces. Y si nos equivocamos, pues de plano. Que nos corrijan en los comentarios. Nos corrijan en ¿no? los comentarios, ajá. Pero, ok, tú emigraste hacia Estados Unidos hace 6 años. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste allá? ¿Y cómo fue el proceso de irte? Porque eras menor de edad. ¿Cómo fue el proceso de irte y abandonar tu país y ir a un lugar totalmente desconocido? Sí, justamente yo salí del país teniendo 17 años, pero a punto de cumplir 18. Entonces, muchas personas me preguntan si me fui ilegal. Y realmente me fui con un permiso, pero sí pasé como por todas las etapas que pasa un migrante, que es desde cruzar la frontera, que migración te agarre, te pida tu información y te junté como con las demás personas, ¿no? Entonces yo duré como un lapso de 2, casi 3 meses en llegar a Estados Unidos. Y justamente me dejaron salir del albergue de menores en mi cumpleaños, justamente en mi cumpleaños. O sea, yo pasé casi 2 meses dentro del albergue. Entonces ya cuando cumplí 18 me iban a trasladar allá a un lugar de adultos, pero pues no sé cómo pasó todo, pero en realidad más que todo el permiso se agilizó bastante rápido y a mis 18 años, justamente el día de mi cumpleaños, me sacaron del albergue para poder encontrarme con mi papá y a poder ir a Estados Unidos. ¿Qué historia? O sea, que no pasaste por el proceso, digamos, tan duro de alguna forma que como otras personas lo hacen, de pasar la frontera. Tú
la forma tuya fue un poco diferente, ¿verdad? A la que Sí. comúnmente escuchamos en otras historias, ¿verdad? Fue distinta, pero eso no quiere decir que haya sido fácil, porque también pasé unas cosas incómodas, pasé cosas que nunca había vivido. Sí, un poco delicadas, pero bueno, estoy aquí ahora. Ok, Sí. ahora desglosándonos y hablando un poco, digamos, de tu llegada. ¿Cómo es llegar a Estados Unidos? Pero bueno, sé que existen muchos y hemos escuchado un montón de historias de personas que obviamente llegan a Estados Unidos, pero en tu caso, ¿cómo empezaste? ¿Qué fue cómo llegaste? ¿Qué fue lo más complicado? Por ahí leí incluso, porque estaba investigando antes de esto, que la parte de la soledad, incluso la parte a veces de la ansiedad, del choque cultural, hace que tu mente se desubique en un momento y que digas, ok, ¿en dónde estoy? ¿Va? Porque ya no estás en casa, estás en Así otro es. país totalmente diferente, en otra cultura. ¿Cómo fue tus inicios? ¿Cómo fue llegar allá? Bueno, llegar a Estados Unidos, la razón por la que me fui fue por un sueño. En realidad hay diferentes motivos por los que tú decides emigrar a Estados Unidos, pero la mía fue totalmente diferente al resto. La mía fue por un sueño. Estaba obsesionada con el fútbol y eso me llevó a buscar oportunidades en Estados Unidos en el ámbito del deporte. Entonces fue esa como la razón principal, y me iba a reunir con mi papá después de no conocerlo. Él se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 1 año. Entonces después de 16 años. 16 años lo iba a conocer por primera vez. Entonces él me iba a recibir en Estados Unidos y el plan era pues viajar por un sueño, ¿no? Pero al llegar allá realmente sí me afectó mucho lo que es alejarme de mi familia. Yo tenía muy claro a lo que iba, pero sí fue como una etapa muy dolorosa para mí, no tener a mi familia cerca. Y más en esos momentos que pues las cosas no iban tan bien como yo lo pensé. No iban tan bien, entonces fue ahí como que empecé a extrañar mucho a mi familia, y al final siempre el plan fue regresar. Y mi mamá lo sabe. Yo le dije a ella de que iba a regresar en cierto tiempo. Y mis planes nunca fueron irme a Estados Unidos y crear una vida allá y quedarme allá. Nunca fue ese el plan. Y entonces ya llegando, pues sí, sentí mucho la ausencia de mi familia. La verdad que allá pasé una etapa muy, te puedo decir, muy complicada, porque aparte de la ausencia tampoco me pude adaptar al lugar, ¿sabes? Nunca pude adaptarme al país, al sistema, y todo era como que algo totalmente nuevo para mí, que unas personas lo ven como una oportunidad, pero yo lo veía como un sistema al que yo no pertenecía. Qué interesante, y justo por eso vamos a desglosar, y creo que este episodio me va a parecer bastante interesante, y a las personas también, y a nuestra audiencia, porque la mayoría de personas incluso a veces abandona como que el tema de sus raíces, incluso no, es que yo ya no soy de Guatemala, yo soy de Estados Unidos. Entonces vienen y se identifican tanto con el país que a veces yo siento que incluso terminan como que dando más la cara por un país de alguna forma que no es suyo, que en realidad del país de donde vienen ellos, y hablemos de toda Latinoamérica. Pero eso me pareció también interesante tuyo, porque tú de alguna forma siempre tu plan fue regresar, nunca fue hacer una vida allá. Y ahorita vamos a platicar un poco cómo te fue con el fútbol, pero igual para que las personas lo sepan, sí me parece interesante, y es la razón del por qué me gustó mucho tu historia, porque tú eres un modelo totalmente fuera de lo convencional de cómo se ve a un emigrante, digamos, de cualquier país de Latinoamérica, y creo que eso es bien interesante, porque al final, por como vamos a enfocar un poco el episodio, es en mostrarle a las personas que en realidad, pues sí, Estados Unidos, esto, lo otro, pero no es tampoco lo que parece. Y segundo, cuando uno está, digamos, en esos lugares, también se da cuenta de que Guatemala no es tan malo de alguna forma. Exacto. Y al final se pueden hacer cosas también acá. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Quiero saber cómo te fue con el fútbol. Obviamente creo que no lo lograste, pero ¿cómo te fue ahí? Bueno, ese es un tema muy importante en mi vida, fue una etapa muy importante en mi vida que inició aquí en Guatemala, esa pasión por el fútbol. Realmente sí iba por eso a Estados Unidos, y no lo logré, porque al final me di cuenta de que tenía más oportunidades aquí en Guatemala que en Estados Unidos. Estando en Estados Unidos me di cuenta de eso, de que estaba como mejor posicionada acá en Guatemala que en Estados Unidos. En Estados Unidos las cosas cambiaron totalmente, no se dieron como yo lo planeé o como pensaba,
iba a pasar, pero era por lo mismo que era una pasión, una obsesión por el fútbol, pero no tenía un plan de acción como tal. Ah, ok. Y eso hizo que obviamente no pudieras completar como que el plan original, que obviamente por el cual Así ibas es. allá. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo empieza, y ya desglosándonos un poco y entrando a un poco el tema del negocio, que es lo que también va a amarrar un poco el podcast y es el propósito también de esto? Incluso, como lo decías, tienes 24 años Así y hoy es. tienes un negocio que es rentable. Prácticamente no tienes un trabajo, tú vives de tu negocio. Así es. Tienes un hijo, tienes un esposo, entonces puedo decir que al final tú ya prácticamente pues estás en el proceso, yo diría más como una empresaria que emprendedora. Entonces, entrando un poco a eso, ¿cómo empiezas, digamos, a crear un negocio desde Estados Unidos? ¿Y por qué decidiste no crear un negocio en Estados Unidos? ¿Y por qué decidiste crear el negocio desde Estados Unidos aquí en Guatemala de una forma digital? ¿Cómo está eso? Sí, bueno, realmente siempre he sido una chica con metas. Siempre desde pequeña me miraba en el espejo y decía, yo algún día voy a ser millonaria. Siempre desde niña. No sabía cómo lo iba a lograr, pero sabía que quería hacerlo realmente. Tenías siempre determinación. Sí. De eso. Y siempre al ver a las personas lograr cosas como tradicionales, por decirlo así, la verdad es que nunca me gustó lo tradicional, pero creo que el contexto en el que tú creces o en el que estás, pues significa mucho para lo que tú vas a lograr o lo que vas a querer. Determina tus resultados. Exacto. Entonces es muy importante en el contexto en el que estás y la proximidad a las personas que te rodean. Entonces eso pues desde pequeña yo estaba con la mentalidad de que el éxito la única forma de llegar al éxito era estudiando. Era teniendo un título universitario. No digo que no, porque sí conozco personas universitarias que son exitosas, pero no es la única forma. Exacto. Entonces yo estudiaba, o sea, aquí en Guatemala me dedicaba únicamente a estudiar. Esa era mi única obligación, estudiar. Pero realmente lo hacía más como por ser parte del sistema, ¿no? Ser parte de lo que los demás están haciendo. Y de lo que prácticamente la sociedad te dice que tienes que hacer. Exacto. Lo que la sociedad dice que es lo que debo hacer, porque si no lo hago, pues voy a ser una persona fracasada y no voy a tener un buen futuro, ¿no? Entonces, creo que al llegar a Estados Unidos me di cuenta de que las oportunidades en realidad las creamos nosotros. Me di cuenta que las personas exitosas han creado algo propio por sí mismas y no han dependido de un sistema. Entonces, siempre he tenido la mentalidad, yo le dije a mi mamá, voy a ir por un sueño a Estados Unidos, pero no me voy a dedicar solamente a eso, quiero hacer dinero, quiero construir cosas para yo poder regresar a Guatemala y poder vivir de ello. Y justamente esto se dio en el cumpleaños de mi hermana Yulisa. Tu hermana que está aquí. Ajá. Era el cumpleaños de ella, yo estaba en Estados Unidos y yo dije, ¿qué le voy a regalar? Quiero regalarle algo diferente, algo fuera de lo normal, ¿no? Que siempre regalan acá. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Le voy a buscar unos buenos tenis. Unos tenis que estén a la moda, ¿no? Entonces empecé a buscar en Instagram tiendas de tenis, ¿no? Sneakers y todo. Y justamente me aparecieron bastantes. Y lo curioso era de que eran tiendas que importaban calzado de México a Guatemala, pero eran tenis muy, muy hermosos. Y me di cuenta que habían bastantes cuentas similares, ¿no? Vendiendo lo mismo, y aparte que todas las cuentas tenían mucha audiencia, o sea, tenían mucha audiencia y vendían mucho. Entonces le escribí a diferentes cuentas, les dije, oye, necesito un tenis de tal marca y todo. Y luego pues me dijeron, mira, tenemos estos y si te llevas tanta cantidad, te los dejamos a precio de mayoreo. Yo dije, qué curioso, entonces ahora mejor le compro uno a mi hermana y aparte a mis demás hermanos también. Entonces aprovecho a comprarle a toda la familia. Exacto, entonces les compré 2 pares, a mi hermana y a mi otra hermana también. Ok. Entonces de ahí me surge la idea, ahí surge la idea. Y digo, si esto está funcionando y hay competencia, quiere decir que aquí hay una oportunidad. Que hay mercado. Exacto, hay mercado. Eso es bien interesante. Paréntesis. Hay muchas personas que tienen miedo porque dicen es que hay mucha competencia. Exacto. Y algo que me di cuenta y algo que he analizado, igual que varios mentores me lo han dicho,
es que si hay competencia es porque hay mercado. Entonces es bien interesante esa parte, así que las personas que quieran montar un negocio y ven que hay mucha competencia, si hay competencia es porque hay mercado. Pero paréntesis para seguir continuando. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Justamente de mi negocio aprendí de que si hay competencia, hay mercado. O sea, si algo se está vendiendo muy bien y ves que muchas personas lo están vendiendo, o sea, hay muchas personas en el mundo, ¿por qué no te comprarían a ti? Exacto. Entonces dije, wow, estas personas están haciendo dinero con esto y usando solamente su Instagram. Entonces ahí surgió la idea y empecé a averiguar proveedores, precios, empecé como a ver todo eso del producto porque ya sabía que el producto funcionaba. Entonces mi competencia validó mi producto. Ah, ok. No lo tuve que hacer yo, mi competencia lo validó y ya yo me encargué como de ya crear un negocio en Guatemala y de ahí nació la idea. Entonces lo que empecé a hacer es exportar calzado de México a Guatemala. Y una vez que lo hice, todo empezó con mis redes sociales. Desde mi cuenta personal ni siquiera tenía la cuenta de negocios del negocio que tengo ahora. Que ahora tienes como creo que 34,000 seguidores Sí, en TikTok, sí, sí. ¿verdad? Algo así, Así es un negocio ya tienes una buena comunidad ahí. Así es. Entonces, pero no empezó así. O sea, ni siquiera tenía cuenta de TikTok, ni siquiera tenía cuenta de Instagram. Simplemente usé mi cuenta personal, en la que pues solamente subía fotos mías, ¿no? Pero pues ahí estaba como mi primera audiencia, que son las personas que me conocen, personas que tal vez no me conocen, pero de alguna manera me siguen. Y empecé como a hacer un prelanzamiento. Empecé como a generar curiosidad en las personas de que estoy creando un negocio y todavía no les decía de qué. Pero empecé como a usar las encuestas de Instagram en las historias. Empecé como a crear dinámicas y si empiezas a seguir esta cuenta, vas a ser de las primeras personas que van a obtener un descuento y así, ¿no? Fue un prelanzamiento sin yo tener el producto todavía, porque yo estaba como averiguando los proveedores y todo eso. Entonces, cuando ya llegó el producto a Guatemala, ya tenía personas esperando. Ah, ok, qué interesante. Un paréntesis ahí. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste con esto? Oh, cierto. Tenía, a ver, fue después del COVID, tenía 20 años. ¿Tenías 20 años? 20 años. Ok, Ajá, 20 años. sí. ¿Por qué no vender el calzado en Estados Unidos y por qué traerlo, digamos, de México para Guatemala y venderlo aquí en Guatemala? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué no en Estados Unidos? Sí, muchas personas me han preguntado eso también. Incluso me lo preguntaron estando en Estados Unidos. Me dijeron, oye, ¿por qué no, si te va tan bien, por qué no traes los zapatos aquí a Estados Unidos? Y la razón por la que no lo he hecho es porque por los costos de importación. Entonces ya los tendría que pedir de México para Estados Unidos y los zapatos que vendo pues no son originales. Entonces tú ves que en el mercado de Estados Unidos sí, obviamente sí funcionan muy bien las réplicas, pero ya son réplicas como de G5, entonces son réplicas como más elevadas, ¿no? Sí, pues, el mercado como que exige más, podríamos decirlo. Exacto, exige más calidad. Ok, qué buen análisis y qué análisis más puntual el que lograste hacer. Y es que es cierto, porque al final eso es bien importante. Venir y ofrecer un producto y tener un negocio no solo se trata de venir y ok, lo ofrezco y ya. Exacto. Hay que saber cuáles son las tendencias de mercado, cómo actúa tu mercado, en realidad qué tendencias tienen, qué líneas siguen, qué patrones de consumo hay, porque eso va muy amarrado a la sociedad incluso. Entonces, qué interesante, no me imaginé, está tan puntual y no me imaginé que fuera algo tan puntual, pero sí tiene mucho sentido que lo que hiciste y por eso decidiste aquí a Guatemala. Exacto, y eso estaba funcionando en Guatemala y si yo algo he aprendido en los negocios es que si algo está funcionando no lo cambias. Y bueno, ahí entra lo de la rentabilidad, entonces si un negocio no da rentabilidad, entonces no tiene sentido por qué hacerlo, ¿no? Si no me da como las ganancias que un negocio debe dar, pues por complacer a unas cuantas personas no lo voy a hacer porque voy a perder mucho dinero. Creo que con el negocio ahí vamos a seguir ampliando, pero algo que me parece interesante y algo que sí quisiera saber, yo tengo un criterio sobre Estados Unidos y posiblemente muchas personas lo compartan conmigo y otras personas no, pero yo siempre he dicho que creo que es mucho más difícil empezar en Estados Unidos que empezar hablemos de toda Latinoamérica, porque los países de Latinoamérica terminan pareciéndose mucho. En mi opinión, creo que es más complicado empezar en Estados Unidos, pero yo tengo una conclusión del por qué las personas sí lo logran allá. Y esto lo decía una empresaria de México que se llama Pamela Valdés. Me gusta mucho seguirla, te la recomiendo y se la recomiendo a la audiencia. Pamela Valdés es la fundadora de
plataforma de audiolibros más grande de todo el mundo. Entonces ella fue la primera mujer en tener incluso una startup, una empresa de tecnología. Entonces me pareció interesante que ella decía que en Estados Unidos lo que verdaderamente tenían las personas y lo que nadie podía negar es que tenían la mentalidad, que allá todos creían que se podía y que por todos y por esa parte de decir es que en Estados Unidos es posible, la gente lograba y hacía que las cosas sí fueran posibles. Y además también otra cosa que también escuché es que en Estados Unidos las personas trabajaban también el doble. O sea, lograban las cosas, pero porque iban a trabajar el doble. Entonces yo tengo una conclusión y digo, creo y a veces pienso que el entorno en realidad de Estados Unidos es el que cambia. En realidad creo que el país, yo creo que cualquier persona, tanto en Guatemala como en Estados Unidos, lo podría llegar o sea, lo puede llegar a lograr, siempre y cuando crea que es posible y siempre y cuando trabaje como una persona de Estados Unidos, por ejemplo, trabaja. Pero es mi opinión, es lo que yo creo. No sé cómo tú lo ves, que tú sí estuviste allá, yo creo que tú estás en mucho más el derecho de en realidad dar esa conclusión. ¿Tú qué piensas de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, David. Creo que la mentalidad influye bastante en el éxito que tú vayas a tener, porque tú puedes tener $1,000,000, pero si tienes tu mentalidad de pobreza, los vas a perder. Así como los ganaste, los vas a perder. Pero si tú tienes una mentalidad millonaria, puedes perderlo todo, pero ya tienes el conocimiento de cómo hacer dinero. Entonces el hecho de recuperarte nuevamente es mucho más fácil. Entonces creo que al irnos a Estados Unidos hay dos tipos de personas. Las personas ambiciosas que aprenden de los demás y las personas conformistas que creen que están hechos para trabajar para otros. Entonces, en lo personal, como fue mi experiencia, fue que cuando encontré trabajo, observaba mucho a mis jefes y admiraba mucho a mis jefes, en especial a una jefa que tuve que se llama Ranza. Trabajé mucho tiempo con ella y no solo trabajé con ella, sino que la verdad aprendí mucho de ella. Ella era totalmente una empresaria y yo la admiraba mucho por eso. Yo decía, oye, ella es una mujer, es de República Dominicana y tiene varios negocios, tiene bienes y todo. Entonces dije, si ella lo puede lograr, yo también puedo hacerlo. Solamente tengo que seguir sus pasos que ha hecho ella. Y me di cuenta que lo primero, pues, tiene un negocio. Pero tenía un negocio ya delegado, que lo tenía delegado conmigo, ¿no? Y en lo que ella se dedicaba a hacer más dinero. Entonces, desde que yo empecé a admirar a mi jefa, entonces empecé a seguir los pasos de ella y como que me inspiró, ¿no? Y también trabajé en diferentes lugares que de igual forma me interesaba mucho la vida de mis jefes, por el simple hecho de saber cómo tuvieron éxito, de saber cómo inició sus negocios. Entonces yo me dedicaba, aparte de trabajar, también a observar lo que hacían, escucharlos, escuchar sus historias. Yo les preguntaba cómo inició esto, qué te inspiró a hacerlo y todo. ¿Y qué descubriste ahí? Bueno, descubrí que ellos sí tomaron acción y aprovecharon las oportunidades, porque bien dicen que Estados Unidos es un país de oportunidades, y es cierto, no te lo niego, es un país lleno de oportunidades. Pero ¿por qué es un país lleno de oportunidades? Pues por lo mismo, si tú te rodeas de las personas correctas, vas a saber aprovechar las oportunidades. Y me di cuenta que lo que hacían mis jefes, yo lo podía hacer aquí desde Guatemala. O sea, estar en Guatemala no me impedía hacer o lograr lo que hacían mis jefes. No era nada fuera de lo común, no era como estoy en Estados Unidos y existen un montón de cosas que no existen en Guatemala. ¿Te empezaste a dar cuenta de eso? Ok, qué interesante. Al observar a mis jefes, llegué a la conclusión de que lo que ellos hacían yo lo podía hacer desde Guatemala. Y eso fue justo lo que hice. Inicié mi negocio, observé a mis jefes, pero lo hice desde mi país. ¿Pero por qué lo hice en Guatemala y no en Estados Unidos? Fue porque yo tenía planes en regresar. Y muchas personas me decían, oye, pero si tienes un negocio en Guatemala, ¿por qué no lo haces aquí? Y todo eso, ¿no? Pero en realidad era porque había un propósito, había un plan detrás de todo eso. Aunque tampoco me limitó, te cuento que sí, al final yo registré una empresa en Estados Unidos, que no he hablado sobre eso porque al final es justo lo que estoy trabajando ahorita, pero de igual manera la registré en Estados Unidos para poder seguirla trabajando aquí en Guatemala. O sea, la dejaste lista. Exacto. Tú sí tienes entonces mucha visión, porque
desde que empezaste el negocio dijiste, yo voy a empezar a construir en Guatemala porque algún día voy a regresar a Guatemala. Así Y es. estando en Estados Unidos dijiste, voy a dejar construido esto porque sé que de aquí, no en un año, no en 2 años, voy a empezar a construir en Estados Unidos. Regresando un poco igual al tema, ¿verdad? Sí me gustaría saber esa parte, ¿verdad? Del por qué crees que en Estados Unidos en realidad, más allá de rodearte con las personas correctas, ¿por qué crees que en Estados Unidos las personas logran más de lo que en realidad podrían lograr en sus países? Por lo mismo de que te mentalizan tanto que en Estados Unidos puedes lograr lo que tú quieras, que allá está el dinero, allá están las oportunidades. Entonces las personas ya van con una visión desde acá en Guatemala, van con una visión de que voy a Estados Unidos a lograr esto y a lograr lo otro. Y lo terminan logrando. Y lo terminan logrando, pero ¿por qué lo logran en Estados Unidos y aquí en Guatemala no? Porque en aquí en Latinoamérica. Guatemala o en Latinoamérica no tienen la visión. Ellos se limitan, ellos mismos se limitan y dejan que las personas de su alrededor también los limiten. Entonces la diferencia que noto es que en Estados Unidos ellos se permiten tener una visión, mientras que en Latinoamérica ellos mismos se cierran a esa visión. Se cierran a decir aquí no se puede. Exacto. Y eso es cierto porque si en algún punto, y yo le he hablado con mi equipo de trabajo, les digo, miren, ustedes digan que pueden, ustedes digan, ay, no puedo, porque si ustedes tienen esa actitud de no puedo, ¿cómo ustedes van a pretender decir que pueden hacer algo si ustedes mismos, si ustedes mismos están dando el no sin siquiera intentarlo? Y eso es algo, Exacto. incluso tengo un video ahí en Instagram donde hablaba esa parte de intentarlo. Pero creo que tienes mucha razón con eso, porque las personas creo que cuando van a Estados Unidos ellos van decididos a ganar. Exacto. Y ellos dicen, voy a ganar, voy a tener oportunidades, voy a generar dinero, voy a enviar obviamente dólares, digamos, a mi Así es. país, voy a sostener a mi familia, voy a construir mi casa, algo que resuena mucho. Y al final lo terminan logrando. Pero yo creo que esa determinación y esa decisión es la que en realidad termina haciendo que las personas, creo, avancen más en Estados Unidos. Por ahí habrán personas obviamente que no van a compartir lo que estamos hablando, y por ahí también van a haber otras que sí lo van a compartir. Al final creo que cada quien es libre de verlo, pero creo que, y yo hablando contigo, creo que hoy sí esa idea se me refuerza, ¿verdad? De que al final Así en es. Estados Unidos las personas van y lo logran porque van con la mentalidad, o sea, van determinadas a lograrlo, y porque ellos piensan que en sus países no se puede, creo que también de alguna forma se ponen barreras, se ponen límites. Exacto. ¿Tú qué piensas Sí. de eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa por las que las personas logran lo que quieren en Estados Unidos es porque no tienen opción de perder. Perder no es una opción para ellos. Porque aparte de que el viaje es Costoso. costoso, Es difícil también cuando vas ilegal. difícil, o sea, todo lo que pasan en el camino es como que, ok, ya pasé esto, ahora no puedo perder lo que ya logré. ¿Entiendes? Entonces, creo que también eso influye bastante, el hecho de que el viaje tenga un gran costo y aparte la experiencia que te llevas en el camino de llegar de Latinoamérica a Estados Unidos es un poco fuerte. Entonces, ya como que perder no es una opción. Perder ya O sea, no es una opción. vas a ganar o ganar. Otra vez es Exacto. mentalidad. Creo que podemos ahí concluir un poco del por qué, porque podemos hablar de muchas cosas, pero hay varios puntos que queremos tocar. Vamos a ver cómo vamos en tiempo. Pero bueno, qué interesante. Podemos concluir que creo que las personas entonces en Estados Unidos ganan por la mentalidad con la que van. Exacto. Ahora, ¿por qué decidiste y por qué tú dijiste, o por qué mencionas también que Estados Unidos es un sistema? Porque la primera vez que hablamos, o bueno, obviamente hicimos un proyecto, no hicimos un proyecto, estás en un programa de mentorías con nosotros, entonces parte de lo que nos mencionabas en ese programa de mentorías para escalar tu negocio, era que tú sentías que Estados Unidos eras parte de un sistema. Para ti, tradúceme un poco más y en realidad desglósame qué es eso de ser parte de un sistema, en realidad qué es lo que sientes tú de Estados Unidos y por qué lo sentías así. Sí, porque yo me sentía parte de un sistema en Estados Unidos por el hecho de tener que cumplir con una rutina todos los días. Tener que cumplir con un horario haciendo las mismas cosas todos los días. Y es justamente eso que desde niña no me gustan los sistemas. No me gusta pertenecer a un sistema que me digan qué tengo que hacer, a qué hora lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Soy una persona como más de mis propias decisiones, me gusta tomar mis propias decisiones, me gusta hacer las cosas a mi manera, ¿no? Entonces, al yo pertenecer a un sistema como en Estados Unidos de levantarme a tal hora para llegar a tal hora a mi trabajo y salir a las 5, 6, 7 de la noche,
Y llegar solamente a dormir a mi casa, eso para mí es pertenecer a un sistema. Levantarme y vivir más en mi trabajo que en mi casa. En tu casa. Sí. Sí, ok. Y eso es algo bien interesante porque obviamente dicen que en Estados Unidos las personas trabajan mucho más. Trabajan prácticamente... He escuchado mucho y tú me terminas de confirmar eso, pero tengo un amigo también que obviamente está en Estados Unidos, que le mando saludos, se llama Emanuel Cabrera, que él pues nació allá, entonces pues tiene la ventaja de que tiene papeles, pero él aprovecha ciertas temporadas para ir a trabajar allá. Entonces él me decía, no, es que en Estados Unidos no hay vida, en Estados Unidos tú vas a trabajar y absolutamente eso, no es como aquí en Guatemala, que puedes salir con tu familia los fines de semana, que puedes ir, porque allá obviamente tienes que pagar renta, entonces obviamente las rentas, seguros, gasolina, gastos, eso te obliga a trabajar mucho más para poder sostener tu estilo de vida y para que te sobre todavía para venir y enviar a tu familia. Exacto. Entonces él me decía eso, ¿qué tan cierto es eso que en Estados Unidos en realidad no es vida? Obviamente no descartamos que hay personas que sí obviamente tengan una vida como aquí en Guatemala, pero ¿por qué no es vida para las personas que de algún punto van arrancando, que emigraron al país? Porque cuando llegas a Estados Unidos no tienes nada. En realidad tienes que empezar de cero y cuando llegas, desde que llegas ya tienes que pagar biles. Como por ejemplo la renta, comprar tus muebles, por ejemplo si necesitas una cama o por lo menos un colchón donde dormir, ya sale de tu bolsillo. Entonces, si no llegas con dinero a Estados Unidos, lo primero que vas a hacer es prestárselo a alguien de confianza. Pero obviamente un préstamo pues tiene un límite de tiempo, ¿no? Entonces ya tienes que trabajar para poder pagar tus deudas, para pagar ese dinero que prestaste para comprarte un colchón y no dormir en el piso, ese dinero que prestaste para poder alquilar un cuarto y no dormirte en la calle. Entonces, desde el día 1 en que llegas a Estados Unidos, ya tienes gastos. Y es por eso que las personas... llegando a Estados Unidos, pues ya empiezan a trabajar incluso el doble, ¿no? Conozco a personas que trabajan día y noche, incluso yo fui una de ellas también al principio, pero es justamente por eso, porque primero tienes metas que cumplir y crees que la única forma de lograrlo es trabajando duro, cuando en realidad también puedes lograrlo trabajando inteligentemente desde cualquier parte del mundo. Incluso en el caso, como le dices, montando un negocio. Exacto. Ok, qué interesante esa parte y justo quería terminar de confirmar. Hay varias cosas que siempre he tenido, porque obviamente también pues he escuchado historias de otros familiares. Ahora, platicando un poco de lo que dices, ¿tú crees que es necesario la parte de tener un título universitario, incluso en Estados Unidos o incluso en la vida, hablando en países de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica? ¿Tú crees que es necesario que un título universitario determine tu éxito y es la única forma de en realidad venir y lograr una estabilidad económica o crees que hay otras formas? Creo firmemente que un título no te va a dar el éxito. Yo sé que voy a tener varios comentarios con este tema, pero es así. Creo firmemente que un título no define tu éxito. Es como decirte, tu éxito depende del país en el que estés. Es lo mismo con un título. Porque si tienes un título, pero no tienes la experiencia de cómo crear un negocio, vas a vivir trabajando para alguien más. O sea, puedes tener conocimiento, pero ese conocimiento lo vas a usar para hacer millonario a otra persona. Pero si tú tienes un título y aparte tienes el conocimiento de cómo crear negocios, es una muy excelente combinación. Sí, es una excelente combinación porque al final empiezas a construir para ti mismo. Así es. Sí. Ok, qué interesante eso. En tu caso, ¿qué tal fuiste para los estudios? ¿Fuiste muy entregada a los estudios? ¿Eras la típica chica de ahí que se moría porque sacaba un 9 de 10 y porque no sacaba 10 de 10? ¿O eras como yo? Porque al final yo también lo tengo que reconocer, yo nunca fui un estudiante. Yo nunca fui el estudiante número 1 y eso lo he platicado con mi hermano. Bueno, el podcast no es de mí, pero al final lo voy a mencionar. Eso lo he platicado con mi hermano. Yo nunca fui una persona en realidad la mejor de la clase, la mejor... nunca fui el abanderado, nunca fui estaba en el cuadro, nunca fui ese tipo de persona, siempre fui un alumno estándar. En tu caso, ¿cómo fue? Sí, me da duda eso. Qué bueno que me preguntas eso. Siempre quise contar esta parte de mi vida, de verdad. ¿Ah, sí? Porque muchas personas creen que yo fui muy aplicada en los estudios, cuando en realidad no fue así. Pero sí, hay algo muy curioso de mí, que cuando yo era muy pequeña, a mis 3 años ya quería ir a la escuela. Ok. Y tú sabes que acá en Guatemala, pues normalmente para que entres a estudiar, pues a los 5 años ya te dejan estudiar preprimaria. Pero yo estaba tan obsesionada con eso de que quiero entrar a la escuela,
que le insistía bastante a mi mamá, mami, quiero ir a la escuela. Pero yo era demasiado pequeña como para ir, ¿no? Entonces, hubo un día que yo me escapé de la casa, tenía como 3 años y medio que me escapé de la casa y me agarré mi mochila de juguetes y me fui supuestamente a la escuela, ¿no? Porque era tanta la insistencia para decirle a mi mamá, mami, quiero ir a la escuela, que mi mamá me dijo, está bien, ve a la escuela. Y yo lo tomé tan en serio que me tomé mi mochila y me fui. No sabía dónde iba, pero yo iba a la escuela, ¿no? Entonces, no sé a qué escuela iba, pero iba a la escuela. Y mi mamá tuvo que salir corriendo de la casa a ir a traerme a la calle porque ella no pensó que yo me lo iba a tomar muy en serio. Desde chiquita siempre tenías esa determinación de quiero hacer esto y lo voy a hacer y lo hacías. Así ¿Desde es. los cuántos decías? 3 años, ¿no? 3 años ya quería estudiar. Qué interesante, qué interesante eso. Y bueno, en los primeros años de escuela sí me gustó mucho, no te lo niego, sí me gustó mucho. Era como mi pasatiempo ir a la escuela. Pero a medida que yo fui creciendo como que me fui aburriendo y es algo que forma parte de mi personalidad, yo me aburro bastante rápido. Entonces me empecé como a aburrir de la escuela, pero como ese era mi futuro, ¿no? Ese era mi futuro, entonces no era opción dejarlo ni sacar malas notas, pero al final siempre cuando entré al básico, ya como que sí empecé como a sacar malas notas, empecé como a tener más relajo con mis amigas, ¿no? Y cuando entré al bachillerato, pues igual, o sea, yo nunca fui la mejor de la clase. Nunca. Si yo estaba en la clase era porque mi mamá y mi papá me mantenían. Y era mi única obligación ir al colegio. O sea, era mi única obligación. Entonces es por eso. Pero en realidad que me apasionaba la escuela, no. Siempre fue aburrida para mí. Sí. Y a medida que fui creciendo más, era aún más aburrida. Pero como te digo, yo no tenía la mentalidad que tengo ahora. Entonces siempre quería tener éxito, quería ser millonaria, pero estaba como tan centrada en el sistema de las demás personas de que el éxito se logra con un título universitario. Entonces yo seguía esos pasos. Entonces estamos de vuelta después de pequeñas implicaciones climáticas que ya no te escuchabas. Bueno, en realidad la mentalidad cambió desde que empezó mi viaje a Estados Unidos. O sea, empecé como a pensar mucho, ¿no?, en mi futuro. Empecé como a planear qué voy a hacer, cuánto tiempo voy a estar en Estados Unidos, qué voy a hacer en el lapso de tiempo que voy a estar allá y qué puedo hacer para que al momento de que yo regrese me encuentre en una situación totalmente diferente. O sea, yo he estado en Guatemala en una situación pues buena, ¿no? No me quejo, tuve una buena vida. Pero en realidad siempre he sido una chica inconformista, no me conformo con lo que tengo, quiero más porque sé que estoy hecha para algo más grande. ¿Y por qué lo creo? Porque veo a otras personas logrando cosas extraordinarias, entonces eso me da la esperanza de que yo puedo lograrlo también. Entonces desde mi viaje a Estados Unidos empezó a cambiar la mentalidad. Dejé de pensar en un título y empecé a pensar en mi futuro, de cómo yo iba a vivir o de qué iba a vivir al regresar a Guatemala. Entonces ese creo que fue un pilar muy importante donde empecé a cambiar la mentalidad de dejar de pensar como mucho en el presente o en lo que las demás personas querían de mí y empezar a pensar qué es lo que quería yo de la vida. Empezar a pensar más al futuro. Exacto. Qué interesante, ¿ok? Y al final sí te dio ese cambio. ¿Ese cambio te lo dio Estados Unidos o ya saliste con esa mentalidad? No, mira, yo esa mentalidad la he tenido desde pequeña, pero como te digo que el contexto sí es muy importante porque unas personas te dicen que el éxito depende de tal cosa, entonces si tú vienes con esa creencia, primero tienes que eliminar esa creencia limitante de tu mentalidad para poder avanzar y poder ver lo que hay allá afuera para ti. Entonces creo que eso sí me limitó bastante. Aún así yo pensaba en grande, pero en el sistema tradicional. Decir, bueno, yo voy a ser, por ejemplo, voy a ser doctora y voy a ser una doctora millonaria, ¿no? Y para llegar a hacerlo tengo que estudiar, porque si no lo hago voy a fracasar y me voy a quedar, trabajando para otras personas, ¿no? Entonces eso, pero yo creo que sí es eso, pero en realidad mi mentalidad, ahí tenía como una mentalidad más visionaria, pero todavía no tenía una mentalidad millonaria. La mentalidad millonaria sí la tuve en Estados Unidos, pero no por el país ni por las personas, en realidad fue porque me empecé a educar. Empecé a escuchar audiolibros de personas que ya eran millonarias
Por ejemplo, empecé con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, empecé con el libro de Los secretos de la mente millonaria. Esos 2 libros, David, cambiaron totalmente mi vida, te lo digo. Porque al momento de yo escuchar esos libros, dije, wow, si yo creía que esto era todo, no lo es. Allá afuera hay algo más grande y para lograrlo necesito tomar acción. ¿Fue difícil abandonar Estados Unidos después de 6 años? Al final te terminaste encariñando, terminó siendo, no sé, algo que sí le terminaste agarrando cariño, o dijiste, no, hoy me voy, qué bueno, increíble, como me pasó a mí con la universidad, por ejemplo. ¿Cómo fue contigo? Bueno, en realidad sí estaba muy feliz de dejar Estados Unidos. Y no porque me haya ido mal o porque odie el país, en realidad no es así. A Estados Unidos le tengo un gran aprecio y estoy muy agradecida con el país de Estados Unidos. Pero en realidad me sentí realizada al momento de dejar Estados Unidos. Y creo que lo único que sí me dolió un poquito dejar fue la casa donde vivimos. Porque sí, pasaron muchas cosas en esa casa y tuve como el cambio más drástico de mi vida. Es cuando empecé mi marca personal, empecé a crear nuevos hábitos y todo empezó a mejorar desde que me mudé a esa casa. Entonces sí fue muy importante para mí. Pero en realidad pues dejé el país de Estados Unidos muy feliz, muy satisfecha y sobre todo muy agradecida. Y al venir y al aterrizar en Guatemala, ¿qué sentimientos tuviste? Wow, sí, fue muy, no lo sé, muy curioso porque cuando llegué a Guatemala no lo podía creer. Bueno, yo justamente estaba como en shock porque llegando a Guatemala vi a mi mamá y todo, pero yo pensé que yo estaba en un sueño, pero un sueño del que no quería despertar. Porque tenía miedo de que realmente sí fuera un sueño y yo por querer como intentar ver si era realidad o no, me despertara. En realidad sí me quedé muy, muy en shock. Te puedo decir que desde que llegué al aeropuerto y vi a mi mamá, desde que regresamos a la casa de mi mamá, el viaje duró como 4 horas. Durante esas 4 horas yo no lo podía creer. Pero bueno, estamos teniendo problemas con el clima, la lluvia está obstaculizando el audio, pero creo que para ir finalizando, podemos decir que hoy estás aquí en Guatemala, creo que para el siguiente episodio, porque lamentablemente la lluvia nos obliga, vamos a tener que hablar sobre cómo ha sido el proceso aquí en Guatemala y cómo te ha ido. Logramos conocer tu historia y creo que las personas lograron conocerte más a fondo. En realidad en este episodio van a poder ver a una Sarita un poco más fuera de los videos de 30 segundos, sino una Sarita un poco más a fondo, conocerla más a fondo. Pero bueno, Sarita, quiero decirte que ha sido un placer tenerte acá, lamentablemente por la lluvia. Creo que inspiras a muchas personas, eres el ejemplo de que las cosas se pueden hacer aquí en Guatemala. ¿Qué le quisieras decir a las personas pues no sé, qué mensaje quisieras transmitirle a la audiencia? Sí, bueno, lo que yo les diría a nuestras comunidades es de que no se victimicen por el país en el que están, no se victimicen por el gobierno, por la corrupción o por la economía misma del país. Si ustedes quieren cambiar su situación, ya sea personal o económica, tienen que empezar desde su mentalidad. Una vez que tú creas que puedes hacer algo, no importando el lugar en donde estés, lo vas a lograr. Con un plan de acción, una estrategia, lo vas a lograr y sobre todo rodeándote de las personas correctas. Rodéate de esas personas que te acompañen o te encaminen al punto en el que tú quieres llegar. O sea, si tú quieres tener un resultado, empieza a observar las personas que ya lo lograron. Obsérvalas y sigue sus pasos, porque el éxito deja huellas. Entonces, si tú quieres ser exitoso, mira a las personas exitosas y haz lo que ellos hacen. Ok, qué excelente, Sarita. Así que ha sido un placer tenerte acá. En realidad, mi total admiración para lo que has hecho. No es fácil dejar tu país, irte a otro lugar, pero tú lo hiciste, montaste un negocio desde allá acá. Y más adelante vamos a contar cuáles son tus siguientes planes y seguramente qué planes tienes para, creo que, montar una empresa en Estados Unidos desde acá a Guatemala. Así que lo vamos a ver en los siguientes episodios porque la lluvia nos obliga. Sí, qué triste. Así que, pues bueno, audiencia, ha sido un placer presentarles a Sarita. Suscríbanse al canal de YouTube
vamos a estar platicando con muchos más emprendedores, empresarios, personas importantes que han sobrepasado retos. Síganme en mis redes sociales, aparecen acá abajo. En las redes sociales de Sarita también van a aparecer acá. Y pues atentos ahí a los próximos episodios y ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. They wanna take my place, take my spot. Beginning of the day, I'm blazing up. I wake up, I bake 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 up.